Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Play Ibéricos. Mi nombre es Santiago Fouz Hernández de la Universidad de Durham y junto a Esther Jimeno Ugalde de la Universidad de Viena soy fundador y coordinador de esta iniciativa independiente para la presentación de libros en el campo de los estudios ibéricos. Hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia de Koldo Kasla. Bienvenido, Koldo. Hola, muchas gracias. Quien nos va a hablar de su nuevo libro que se ha publicado recientemente, Spain and its Achilles Heels, The Strong Foundations of a Country's Weakness, que como digo se acaba de publicar muy recientemente. Y quería presentar a Koldo. Koldo es profesor titular de Derecho y director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Essex, en Reino Unido. Entre 2013 y 2019 trabajó como investigador en el campo de los derechos sociales, tanto en España como en el Reino Unido. Trabajó también entre 2011 y 2013 como jefe del gabinete de Ararteko, comisionado de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, y además es doctor en estudios europeos e internacionales por la Universidad King's College en Londres. Es autor además del libro Politics of International Human Rights Law Promotion in Western Europe, Order versus Justice, publicado en Routledge en 2019. Hoy nos vas a hablar de tu nuevo libro que mencionaba antes, Koldo, Spain and its Achilles Heels, cuando quieras. Hola, muchas gracias. Este es un libro para el momento presente, el momento político presente. Dicen que una de las divisiones más profundas en la política actual, no solo en España, sino en muchos otros países, es esa división entre quienes consideran que reflexionar críticamente sobre el pasado de un país debilita a ese país o lo fortalece. Y lo hemos visto en las elecciones de Estados Unidos entre Joe Biden y Trump, pero lo vemos también en otros países europeos y desde luego lo vemos en España. Creo que el ascenso de la extrema derecha tiene mucho que ver con esta división política entre quienes piensan que hablar críticamente sobre la historia de un país debilita o fortalece al país. Yo pienso que lo fortalece y precisamente con ese espíritu escribo este libro. Reivindico un enfoque de las políticas públicas, un análisis de las políticas públicas desde el punto de vista de la vulnerabilidad. Y por eso utilizo esta metáfora de los talones de Aquiles como los pilares, los fuertes pilares de las debilidades de un país. Creo que la metáfora es útil porque con la expresión talones de Aquiles me refiero a algo que realmente es muy humano. Realmente los talones de Aquiles es una de las cosas que nos distinguen de los primates, es una de las cosas que nos hacen muy humanas. También creo que es útil porque con la expresión talones de Aquiles me refiero a características que son muy específicas de un país, pero no son en absoluto únicas. Pueden ser rasgos que pueden pasar inadvertidos para quien observa la realidad política de un país desde fuera y al mismo tiempo pueden pasar inadvertidas desde dentro o pueden darse por supuestas o por supuesto desde dentro. En mi libro presento cuatro vulnerabilidades o 4 talones de Aquiles. Acepto que podría haber más, el libro podría ser más largo, pero creo que estas 4 son definitorias, no únicas como digo, pero son definitorias, rasgos definitorios de la realidad política de España. El primero de las debilidades de los talones de Aquiles es la falta de desacuerdo, cómo gestionamos políticamente el desacuerdo sobre el número de naciones que existen dentro de España. ¿Es una? ¿Son 2? ¿Son 4? ¿Son 17? ¿Cuántas son? La segunda es cómo contamos nuestra historia reciente, la historia del siglo XX, y qué implicaciones tiene ese silencio posterior a 1975 sobre las instituciones democráticas en España y sobre la realidad política de España de los últimos 40 o 50 años. El tercero es el desarrollo tardío del estado de bienestar en España, el hecho de que España empezó a construir un estado de bienestar hacia los años 80, principios de los años 80, que era precisamente cuando el resto de países europeos estaban deconstruyendo su estado de bienestar que habían construido 40 años antes o 30 años antes. Entonces, ese desarrollo tardío, ¿qué implicaciones tiene sobre la política de vivienda o sobre la política de asistencia social en España? Y en cuarto lugar es la influencia de la derecha política, del conservadurismo político sobre la Iglesia y el catolicismo en España. En el libro utilizo la palabra vulnerabilidad y debilidad, pero creo que es importante destacar que yo creo que no son sinónimos. Pienso que una vulnerabilidad solo es una debilidad
cuando le damos la espalda, cuando no le prestamos atención. Y también creo finalmente que la expresión o la metáfora de talones de Aquiles es útil porque precisamente el talón es la primera parte de nuestro cuerpo que ponemos cuando empezamos a caminar. Así que este libro también es un llamado a intentar no solo reflexionar críticamente sobre la historia y la política reciente del país, sino también a cómo construir un futuro quizás de una manera distinta. Muchas gracias, Coldo. La verdad es que ha sido una presentación muy enfocada y nos has dado una idea muy buena de tu libro. Hablabas de memoria del pasado, pero como dices ahora también de la construcción del futuro. Yo me pregunto hacia dónde crees que se encamina la política de España en los próximos años. ¿Cuáles serán, en tu opinión, los retos más importantes que afronta? Creo que España se enfrenta a una serie de retos, algunos de los cuales son comunes a los que experimentan otras sociedades, en absoluto son únicos, pero creo que hay algunos retos a los que se enfrenta la política y la sociedad española que son bastante particulares. Empezando por los más generales, desde luego tenemos el reto de la polarización política y el creciente peso de la demagogia en el discurso político. Desde luego esto no es algo únicamente español, lo vemos en todas partes. Creo que en el contexto posterior al COVID-19, cuando empecemos a pensar un poco en el tipo de sociedad que queremos a futuro, tendremos que afrontar de forma decidida qué peso va a tener las políticas públicas y la inversión pública en la reducción de las desigualdades. Si algo aprendimos del COVID-19 es que el bienestar de uno o el bienestar de una familia depende en buena medida de los lazos sociales que tenemos con nuestros vecinos y también de los sacrificios que estamos dispuestos a hacer respecto a la sociedad en general y a la comunidad donde nos situamos. Así que creo que esa reflexión en la década posterior a la década de la austeridad creo que va a estar ahí. ¿Qué peso le queremos dar a lo público para reducir las desigualdades que existen en la sociedad? Este también creo que es un reto no solo para España, pero también para España. Igualmente tenemos, por supuesto, el reto del cambio climático, que no es exclusivamente español, pero creo que, según todos los apuntes científicos, señalan que España va a ser uno de los países que más va a sufrir por su clima, más va a sufrir de forma más próxima el impacto del cambio climático. Y también tiene implicaciones respecto al pacto intergeneracional entre personas más jóvenes y personas mayores y posible reproche que puedan hacer las personas, los chicos y chicas que ahora son adolescentes, respecto a cómo nos comportamos los más mayores. Y luego tenemos una serie de retos que son quizás más particulares de España. Uno es el papel de la monarquía, y aquí también puede haber un clivaje, una división política en cuanto a las generaciones. Me pregunto cómo verá la próxima generación, los que ahora tienen quizás 15, 20, 25 años, cómo se comprometerán o cómo verán a la monarquía en el futuro. En segundo lugar, respecto a las particularidades de España, creo que tenemos el reto de cómo gestionar el aumento extraordinario de la extrema derecha en España, que no es exclusivamente español, pero ese aumento vertiginoso sí que es una particularidad de España. El que haya pasado en aproximadamente 3 años de unos números testimoniales e insignificantes a en torno al 15-17% de respaldo popular, creo que nos debe hacer reflexionar, también teniendo en cuenta que España era una dictadura de extrema derecha hace no tanto tiempo. Entonces ese es un factor que otros países no tienen que tener en cuenta, pero yo creo que España sí. Y luego, en último lugar, tenemos el debate de la nación. En estos momentos, en el año 2022, parece que el debate de la nación está un poquito más tranquilo, como podía estarlo hace 2, 3 o 5 años, pero es un debate que la historia nos cuenta que va a volver. Y tenemos que prestar atención a cómo los actores políticos en España van a gestionar este desencuentro. Creo que cuando nos enfrentamos a una pregunta difícil, como esta del debate sobre la nación, podemos hacer dos cosas. Una es intentar contestarla y otra es intentar cambiar la pregunta. Y me pregunto si en el futuro seremos capaces de o contestar esa pregunta o buscar una alternativa a la pregunta. Pues muchísimas gracias, Coldo. La verdad es que he resumido tu libro de una forma ejemplar y además muy, muy, muy interesante. Yo quería, antes de despedir, preguntarte si eres optimista con respecto a las posibilidades de afrontar estos retos de forma constructiva, por lo menos productiva. Yo sí, por el optimismo de la voluntad que decía Gramsci, pero creo que son retos que hay que abordar con seriedad y personalmente no me levantaría de la cama si no fuera optimista, pero no podemos darle la espalda y, como decía antes, lo que distingue la debilidad de la vulnerabilidad
es que la vulnerabilidad puede fortalecernos, pero tenemos que tener la valentía de mirarnos al espejo incluso cuando es cóncavo como en Luces de Bohemia. Muchísimas gracias, Koldo, por contar con Play Ibéricos para presentar tu libro Spain and its Achilles Heels, The Strong Foundations of a Country's Weakness, recién publicado en Rowman and Littlefield. Y bueno, ya disponible en varios formatos. Estoy viendo aquí que está en ebook y en hardback, y me imagino que en el futuro saldrá también en pasta blanda. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con Play Ibéricos, y bueno, desde luego que estamos deseando volver a contar contigo para futuras publicaciones. Muchas gracias, un placer. Vale, a ti, hasta luego.